Bien, hoy vamos a hablar sobre la oración, ¿vale? Estamos hablando sobre oración. La semana pasada hemos hablado sobre qué es orar y hoy hablaremos sobre por qué debemos de orar. ¿Bien? ¿Por qué hay necesidad de oración? A veces cuando hablamos de oración, la primera idea que nos viene es el hacerle peticiones a Dios, ¿no? Muchas veces entramos en la presencia de Dios ya pidiendo. Si bien que Dios nos dice que debemos de pedirle cosas, ¿amén? Él dice, pedid y se os dará, llamad y se abrirá, ¿amén? Pero la oración es mucho más que hacerle peticiones a Dios. La oración es un acto legal, ¿vale? Esta palabra petición tiene que ver con un acto legal, o sea, demandar nuestros derechos. ¿Vale? Es mucho más que llegar a Dios y decirle, Señor, bendice a mi padre, a mi madre, a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, Señor, dame un mejor empleo, dame más dinero, cambia a mi marido, cambia a mi esposa. La oración es mucho más que eso. Tiene que ver con estar en una posición correcta para con Dios. Muchas veces las oraciones no son contestadas o no son respondidas. ¿Por qué? Porque no estamos en una posición correcta con Dios. No estamos en posición justa para pedirle cosas a Dios. ¿Vale? Hay un texto bíblico que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastarlo en vuestros propios deleites, o sea, en vuestras propias cosas. ¿Vale? Entonces la oración tiene que ver con hacer peticiones, pero estas peticiones tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. O mejor dicho, tenemos que estar en una posición correcta de justicia para con Dios. Muchas veces la gente viene a Dios y le piden cosas a Dios. Y Dios, por su misericordia, Él concede estas cosas a las personas. Dios sana, libera, transforma, cura, restaura. Muchas veces la persona estaba enferma, viene a Dios, pues, y Dios la sana. La persona estaba desempleada o con la familia completamente rota, y Dios, por su misericordia, Él cambia la vida de la persona. Y pasado un tiempo la persona le da la espalda al Señor. Y no se acuerdan de lo que Dios hizo en sus vidas. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios, es solo para pedirle cosas a Dios. Pero entonces, ¿por qué debemos orar? Debemos orar no solamente para pedirle cosas a Dios. O muchas veces le damos órdenes a Dios, Señor, haz esto, haz lo otro por mí. Pero Él no es nuestro empleado. Él es nuestro Señor. Amén. Nosotros nos tenemos que acercar a Él
y pedir su voluntad para nuestras vidas. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para esta y aquella área de mi vida? Y ajustarnos a su voluntad. Amén. Muchas veces la falta de éxito de muchos cristianos es la falta de oración. El no consultarle a Dios. El Señor Jesucristo, Él tenía un estilo de vida en el que Él priorizaba la oración. Él estaba todo el día trabajando, haciendo la voluntad de Dios, sanando, liberando, transformando, ayudando a la gente, ayudando a los pobres. Pero por la noche, ¿qué es lo que ocurría? Él se apartaba a un lugar distante para estar a solas con Dios. Mientras los discípulos estaban ahí haciendo otras cosas, el Señor Jesucristo estaba en oración con el Padre. Y muchas veces Él pasaba toda la noche en oración. Y muy temprano por la mañana, Él ya estaba ahí pronto y preparado, listo para poner manos a la obra. La Biblia nos habla de muchos hombres de Dios. Hay varios ejemplos de que tal vez la causa de su fracaso o la falta de éxito ha sido por causa de la falta de oración. Amén. O la falta de consultar a Dios, aunque eran personas que pasaban tiempo con Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, ¿vale? Dios le había dado una promesa de un hijo y que ese hijo nacería de su esposa, Sara. Pero Abraham tal vez no consultó a Dios, ¿no? Cuando su mujer le hizo la propuesta de tener un hijo a través de su sierva, ¿vale? A lo mejor si él fuera a consultar a Dios, yo no sé si esto ocurrió, pero la Biblia no lo relata, pero él ya tenía una promesa. Amén. Yo me imagino que si él fuera a consultar a Dios, Dios le traería a la memoria. No, yo te he dado esta promesa. Y a causa de ello, hoy seguimos con los mismos problemas. El problema que empezó en su casa. Amén. Con el nacimiento de Ismael. Tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso de Judas, ¿no? Y a veces decimos, le echamos la culpa a Judas, ¿no? Porque era el traidor. A lo mejor, si él tuviera, a lo mejor una vida más cercana de oración, no más intensa, porque la palabra dice que el diablo puso en su corazón el traicionar a Jesús. Podía haber puesto en el corazón de cualquier otro. Yo sé que Sada no está de acuerdo. Podía poner en el corazón de cualquier otro, ¿no? Mas a lo mejor él dio lugar a que el diablo pusiera en su corazón, ¿no? Entonces ahí la importancia de guardar nuestro corazón, porque la oración nos ayuda a eso, ¿no? A estar sensibles a la voz de Dios, guardar nuestro corazón, guardar nuestra vida. Amén. Tenemos otro caso, por ejemplo, de un hombre que aprendió a prevalecer en oración porque Dios le tuvo que vaciar de sí mismo, de su fuerza natural, hasta que él se rindió a Dios. Entonces él pudo vencer.
Él aprendió a permanecer, a prevalecer. Amén. Muchas veces solo necesitamos eso, prevalecer, permanecer en la presencia de Dios, prevalecer en la oración. Amén. Es el caso de Jacob, ¿no? En el vado de Jaboc. Podemos abrir Génesis capítulo 32, el verso 22. Génesis 32, 22. Si alguien lo tiene, Sada, puedes leer si lo encuentras. Génesis 32, del verso 22. Tu micrófono está cerrado. Dice, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Sí, puedes seguir hasta... Vale, los tomó pues, hasta el e hizo 32. pasar... Perdón. Del 22 al 32, sí. Mucho, ¿no? Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, perdón. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. No entiendo eso. Vale. Jacob, Dios le visitó, ¿vale? Dios se le apareció en forma de, bueno, algunos dicen de un ángel, otros dicen de un hombre. Claro, tenía la apariencia de un hombre. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Era cambiarle el nombre a Jacob. Y Jacob se dio cuenta de que algo estaba pasando, de que Dios le había visitado, ¿vale? Y entonces en este valle fue como una especie de lucha, ¿no? Él luchó con Dios. ¿Por qué? Porque él no permitió que Dios le abandonara antes de bendecirle, ¿vale? Pero como ya llegaba la hora de que Dios se fuera, entonces el Señor no tuvo más remedio que bendecirle. Y en esta pelea, básicamente el muslo de él, la pierna, ¿no? Prácticamente se deslocó, ¿vale? Él empezó a cojear de esta pierna, ¿vale? Por la pelea con Dios y tal. Entonces la tradición, a causa de eso, ¿vale? Los israelitas pues no comen del tendón del músculo de los animales que el Señor les había ordenado que pudieran comer, ¿vale? Pero yo creo que por una cuestión de tradición, ¿vale? No es porque Dios les hubiera ordenado o nada, porque Jacob es el patriarca de Israel. Es de Jacob donde nacen las 12 tribus
de Israel, ¿vale? Y como ellos tenían muchas costumbres, entonces esta era una de las costumbres que ellos han adoptado. Pero ¿qué es lo que esta historia nos viene a enseñar? Que nosotros debemos de permanecer firmes en la oración. No debemos de desistir hasta que nosotros no recibamos respuesta a nuestra oración, a nuestra petición. Debemos de prevalecer. ¿Amén? Así como hizo Jacob. Él prevaleció hasta que Dios le cambió el nombre. ¿Amén? Y Dios le bendijo. Su nombre pasó a ser de Jacob a Israel. Jacob significa, no sé si el nombre es el mismo, un trapacero, alguien que engaña a los demás. Engañador. Un engañador, ¿vale? Trapichero. Trapichero. Bueno, trapichero. Eso. Jacob significaba eso, ¿vale? Y Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el príncipe de Dios, ¿vale? Y con este cambio de nombre vino la bendición sobre su vida y sobre toda la nación de Israel. Entonces es importante el permanecer en la oración. ¿Amén? Por eso nosotros intercedemos y oramos siempre por los mismos temas. Hasta que no recibimos respuesta, hasta que no hay un cambio, no desistimos. Amén. ¿Por qué es importante orar también? Hechos capítulo 6 del verso 2 al 4. Veremos aquí un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6 del verso 2 al 4. Dice así: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procura, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquías, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Amén. Vemos aquí en el versículo 4 que los apóstoles, ellos dieron prioridad a la oración y a la enseñanza de la palabra. Amén. La oración es una prioridad. Es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Y para estar en oración es necesario estar en posición correcta con Dios. ¿Qué significa eso? Practicar la justicia. A un criminal es un ejemplo, ¿vale? Si un criminal, por más que sea un ciudadano, él comete un crimen, ¿vale? Él vive cometiendo crímenes. Y por más que cometa un acto de justicia, ¿vale? Se le puede aplicar justicia por este acto de justicia, pero los actos de injusticia que ha estado cometiendo, yo creo que prevalecerán sobre el acto de justicia que él ha hecho. Amén. Así que, un juez no puede premiar a alguien que no está en posición correcta, ¿no? No está actuando justamente para con el gobierno, ¿vale? Con Dios pasa lo mismo. Si nosotros violamos las leyes de Dios continuamente,
¿vale? Sin arrepentimiento, es imposible que Dios nos pueda hacer justicia. Entonces nosotros, ¿vale?, como hijos de Dios, tenemos que practicar la justicia y fomentar la oración. Amén. Nos acordamos del caso de aquella mujer que ella tenía un caso pendiente con un juez. Y ella, por más que este juez era un juez injusto, un hombre que no temía a Dios, no temía a los seres humanos, pero porque esta mujer conocía sus derechos, ella fue una y otra y otra y otra, porque el juez no quería darle justicia. Pero ella no dejó de ir, hasta que el juez dijo: mira, para que esta mujer deje de molestarme, yo le voy a hacer justicia. Y Jesús dijo: cuánto más nuestro Padre, que es un juez justo, no nos hará justicia si permanecemos. Amén. Entonces es importante que nosotros estimulemos la oración y la lectura de la palabra de Dios, la adoración al Padre. Amén. Y la oración nos ayuda a nosotros mismos a mirar nuestros errores, nuestros fracasos. Nos lleva a estar dependientes de la ayuda de Dios, a reconocer que que necesitamos estar dependientes de Dios y estar conscientes de las necesidades de los demás. Amén. Entonces yo exhorto a todos y cada uno de nosotros a que oremos. Amén. A lo mejor dices: no, pero pastor, es que me cuesta, es que me pongo a orar y me duermo. Pero hay que empezar. Amén. Hay que empezar. Y cuanto más tiempo pasemos en oración, cuanto más practiquemos, porque dicen que para que uno pueda establecer un hábito, necesitan por lo menos 21 días seguidos. Amén. Muchas veces empezamos en el segundo día, ya estamos aburridos. O el tercero: el pastor, es que no siento orar. No, es una disciplina. Amén, la oración. Yo tengo que imponerme o autoimponerme esa disciplina. Amén. El orar. Yo tengo que ser disciplinado. Yo tengo que imponer. Muchas veces a mí tampoco, y a cada uno de nosotros a veces no nos apetece levantar por la mañana para ir a trabajar. Amén. Pero nos disciplinamos, ¿no? Nos decimos: no, tienes que ir. O sea, no tienes otra. ¿Vale? Tienes que levantar. Y nos cuesta, pero vamos. Amén. ¿Por qué? Y con la oración pasa lo mismo. Y con todo lo que queremos alcanzar pasa lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, yo a veces sin el despertador a las 5 de la mañana ya me despierto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está acostumbrado. ¿Vale? A esa hora el cuerpo ya dice: tienes que levantar. ¿Vale? Entonces es un hábito que tenemos que crear. ¿Amén? Al principio puede costar, lo mismo con la lectura de la palabra de Dios, pero a la medida que vamos practicando será cada vez más y más fácil.